Hola hermanos, Dios bendiga sus vidas y estos momentos que juntos volvemos a tener para estudiar la palabra de Dios y Dios pueda bendecir estos momentos para cada hermano que se toma para leer juntos estos versículos que tenemos de la palabra. Hoy seguimos con el libro de Jueces en el capítulo 10 y nos toca ver el versículo 3 al 5, y nos dice: tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Y vemos que el versículo 3 nos dice que tras él se levantó Jair. O sea, hablando de Tola. En el versículo 1 encontramos que Tola se levantó para librar a Israel. Y si buscamos vemos que nos dice ningún enemigo que lo estaba oprimiendo. Después del desastre que había hecho Abimelech, Tola tuvo que hacer un trabajo muy importante, de reunir al pueblo y de ordenarlo y de poder traer paz en medio de este pueblo. O sea, tanto Jair como Tola no fueron héroes militares, más bien fueron hombres de paz, hombres civiles que sirvieron a Israel. Y siguiendo adelante con Jair, vemos en el versículo 4 que tenía 30 hijos y cada uno de ellos cabalgaba sobre 30 asnos. Y si leemos en Jueces capítulo 5, versículos 9 y 10, en el canto de Débora y Barak, dice: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio. Vemos que este hombre era un hombre rico, era un hombre jefe de Israel, un hombre que juzgaba al pueblo de Israel, que estaba entre los ancianos para juzgar. Y vemos a este hombre que era rico, y sin embargo, siendo rico, se dedicó toda su vida, 22 años, se levantó para servir al pueblo de Israel y al Señor. Qué importante que es esto, dejar de lado las riquezas para servir al Señor. Y sabemos que es una gran traba para muchos y hasta para nosotros en general, el hombre, las riquezas. El mismo Señor nos dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y este hombre lo hizo. Este hombre dejó de lado las riquezas para servir al Señor. Y demos gracias a Dios por este tipo de hermanos que disponen de sus riquezas para servir al Señor y hacerlo con fidelidad. Y también nos dice el Señor: donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. O sea, allí Dios ve nuestro corazón y de la manera que ofrendamos, dónde está puesto. Y, por ejemplo, en Isaías, cuando empieza el libro de Isaías, en el capítulo 1, vemos que Dios le dice al pueblo que estaba cansado de sacrificios, de holocaustos, y les pide que sean rectos con su prójimo, que obren con rectitud y misericordia. Y eso nos pide a nosotros también el Señor, creyentes íntegros, que seamos también misericordiosos
con el prójimo y que actuemos con rectitud. Qué importante que es el buen testimonio. Estos hermanos pudieron hacer esa labor porque tenían buen testimonio delante del pueblo, tanto Tola como Jair. Y el Señor mismo en la carta a Timoteo les dice a los ricos que no pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios que da en abundancia para que disfrutemos. Miren qué hermosa promesa que encontramos en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 2 también, versículo 4 nos dice: no menospreciéis las riquezas de su benignidad. No menospreciéis las riquezas. Muchas veces dejamos de lado de honrar a Dios y menospreciamos lo que Él tiene preparado para nosotros. En Romanos también 10:12 le dice que Él es rico para con todos los que le invocan. Para con todos los que le invocan, Él es rico y da abundantemente. En Mateo 16, 26, el mismo Señor pregunta: ¿qué provecho tendrá el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No podemos pagar nuestra salvación. Y en y en Lucas, capítulo 16, versículos 9 y 10, los voy a leer porque son hermosos. El Señor dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Miren qué hermosa promesa de Dios. Cuando falten las riquezas, Dios nos recibirá en las moradas eternas de una manera amplia. Y dice el 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará los verdaderos? Qué importante es que obremos con rectitud. Acá Dios nos llama a ser fieles con el dinero y ser rectos con el dinero y con nuestro prójimo. Que obremos con rectitud, que seamos fieles. No saben lo importante que es para el Señor nuestro buen testimonio. Como fue el de estos hombres que pudieron llevar a cabo, ordenar todo un pueblo que estaba dividido, lleno de violencia, y trajo paz y orden al país durante 45 años. Qué hermoso es cuando hay hermanos así, hermanos íntegros que sirven al Señor. Hace poco escuché un refrán que seguramente lo sacaron de la palabra de Dios, de Santiago 2:18, que dice: el hombre es lo que hace y no lo que dice. Dicho en otras palabras, que somos lo que hacemos y no lo que decimos. Y a veces nuestro corazón nos engaña, enseñando la palabra de Dios, pero obrando injustamente muchas veces por ganar algún dinero de más. Que el Señor nos ayude a ser fieles al Señor. Y el Señor utilizará nuestra integridad y ese testimonio para su gloria. Que Dios le bendiga. Mañana seguimos con este hermoso pasaje de Jair.